presidente Andrés Manuel López Obrador, amigas, amigos del Consejo Coordinador Empresarial. Traía mi discurso, pero ya no tengo materia, ya no hay tema. Aquí Juan Pablo y Carlos lo han dicho todo, y muy bien. Solo agradecer a Juan Pablo por su apoyo, por su colaboración, por su respeto y tolerancia. Nos tocó convivir, comunicarnos en tiempos difíciles, en campaña, y a pesar de diferencias logramos respetarnos y conciliar en la diversidad, en la pluralidad. Muchas gracias también, porque durante su mandato nos tocó participar en la negociación del tratado con Estados Unidos y Canadá, y fue para nosotros muy importante el que se llegara a este acuerdo, muy importante, considero, para el país. Por eso el compromiso de sostener lo acordado en este periodo previo, no renunciar a acuerdos que ya sostuvimos, porque fue una negociación compleja, muy difícil y, sin embargo, se logró salir adelante. También con Juan Pablo nos tocó llegar al acuerdo de que aumentara el salario mínimo en una cantidad, de un porcentaje nunca visto de los años 80 a la fecha. Más de 3 décadas nunca había aumentado tanto el salario mínimo. Y fue un acuerdo con el sector empresarial. Desde luego, también participaron los dirigentes sindicales. Pero lo destacable fue que la propuesta tuvo todo el apoyo del sector empresarial, de las organizaciones del sector empresarial. 16% de aumento al salario mínimo. Repito, no se había visto en la historia reciente. Inclusive en los últimos tiempos, en algunos años, el aumento al salario mínimo se quedaba por debajo de la inflación. Por eso fue un gran logro el llegar a este acuerdo. Esto mismo lleva a que los factores de la producción actúen con responsabilidad para que los aumentos de salarios se ajusten a la realidad económica de las empresas y del país. Yo estoy convencido que, en todo este periodo, de lo que nosotros conocemos como política neoliberal, hubo una considerable pérdida del poder adquisitivo del salario. Baste decir que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla y ahora el salario mínimo, aún con el aumento del 16%, alcanza para comprar 15 kilos de tortilla. Pero aún con esta situación debe de tomarse en cuenta que no se puede recuperar la pérdida del poder adquisitivo del salario de la noche a la mañana, que tiene que ser un proceso gradual, y que tiene que tomar en consideración este proceso, el mantener a las empresas. No afectar la economía de las empresas, porque es afectar la economía del país. El mejor instrumento para llegar a los acuerdos es el diálogo, lo que aquí mencionó Carlos Salazar, los equilibrios, el diálogo, la búsqueda de la conciliación y de los acuerdos. Es muy importante contar con el apoyo del sector empresarial para el propósito de lograr entre todos que haya crecimiento de la economía. Lo hemos dicho en varias ocasiones, lo repito ahora. Se necesita crecer y no puede lograrse una tasa de crecimiento económico del 4% anual en promedio, si no se cuenta con la participación del sector privado, nacional y extranjero. Se necesita la inversión del sector privado, nacional y extranjero. El modelo que queremos impulsar, que estamos diseñando y que se está poniendo en práctica, es que la inversión pública sea básicamente capital semilla y que se complemente, se mezcle, con la inversión privada nacional y extranjera. Esto tiene que ver con la tradición de economía mixta que ha dado resultados en el país, sobre todo en el periodo conocido como desarrollo estabilizador. Se logró que actuaran de manera conjunta el sector público, el sector privado, el sector social y creció la economía. Pero a mí me tocó también aplicar este modelo cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y pude comprobar sus bondades. Se rehabilitó todo Paseo de la Reforma. Se rehabilitó el centro histórico,
Por cada peso que invirtió el gobierno, la iniciativa privada invirtió 30, 40 pesos. Y esto permitió rehabilitar el Paseo de la Reforma, el centro histórico. De esa misma manera se construyeron los puentes de Santa Fe, en la Avenida de los Poetas, con la participación conjunta del sector público y del sector privado. Eso es lo que queremos que se aplique en este sexenio para reactivar la economía. Así va a ser la inversión para construir el Tren Maya. 2.500 kilómetros de vías para este tren moderno de turismo, de transporte de pasajeros y de carga. Es una inversión de 150 mil millones de pesos que no podría hacer el gobierno. No puede la hacienda pública financiar un proyecto de esta magnitud. Vamos a invertir una cantidad, vamos con eso a convocar a inversionistas privados, nacionales y extranjeros. Y nos gustaría mucho, por lo que aquí dijo Carlos, aunque estamos a favor de la apertura económica, financiera, pero nos gustaría mucho que si hay capital nacional se invierta en este proyecto y en otros, como el del Istmo, que es un proyecto también que requiere de la participación del sector público y del sector privado, y del sector social. Son proyectos muy importantes. Tenemos también como proyecto prioritario el comunicar al país por internet, con una fibra óptica de 50.000 kilómetros, que tiene la Comisión Federal de la Electricidad, porque tenemos mucho atraso en materia de conectividad. Tenemos comunicación solo en el 25% del territorio nacional, en el 75% de nuestro territorio no nos podemos comunicar, ni con telefonía celular. Es mucho el atraso, y al mismo tiempo tenemos estas líneas. ¿Qué se va a hacer? Vamos a licitar para que, con inversión privada, recibiendo el gobierno, el Estado, la nación, como prestación, el que el internet sea gratuito en carreteras, en plazas públicas, en escuelas, en hospitales. Se pueda dar la concesión para que se dé el servicio a particulares, a las empresas que ganen esta licitación para comunicar a todo México. De modo que hay muchos proyectos para participar de manera conjunta. Yo estoy muy contento, muy satisfecho con la elección que hicieron de Carlos Salazar como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Les felicito. Conozco a Carlos desde hace 20 años, y por eso puedo decir que es un hombre honesto, una gente íntegra. Y que, desde luego, le tomo la palabra en sus dos propuestas. Y agrego una. Él plantea que hagamos el compromiso primero de que haya inversión para crecer al 4%. ¿De acuerdo? Trato hecho. 2. Dice Carlos, hacer el compromiso para acabar con la pobreza en el sexenio. Trato hecho. Y como sé que va a coincidir conmigo, le hago una propuesta, porque no puede ser que él haga dos y yo no haga ninguna. Una sola propuesta para Carlos y para todos. Que hagamos el compromiso de acabar con la corrupción.